No te preocupes si no has visto la peli, no te voy a contar ni un spoiler. El Ciudadano Kane es quizá la película más referenciada y más mencionada por los cinéfilos y los cineastas, desde la perspectiva que sea, la de su narrativa, la de su sofisticada aplicación del lenguaje cinematográfico o de su producción. Esta película es un ícono y es importantísima para entender lo que ahora se está realizando, casi 85 años después. La historia de cómo Orson Welles dirigió y actuó en su ópera prima se ha contado y se seguirá compartiendo porque es realmente interesante. También podemos encontrar muchísima información sobre sus valores técnicos generales, las innovaciones que aportó y la complejidad de sus recursos visuales que la convirtieron en lo que, para muchos, es la mejor película de la historia del cine. En este video quiero compartir contigo mi percepción sobre mi escena favorita de esta obra maestra. Vamos a ver plano por plano lo que hicieron Orson Welles, Greg Toland, su fotógrafo, que por cierto es considerado como uno de los mejores cinefotógrafos de todos los tiempos, y también, ¿por qué no?, mencionaremos algunos detalles del guión de Herman Mankiewicz. La escena que vamos a analizar es en la que Emily conoce a Susan. Va entonces un resumen con información esencial para entender esta escena. En realidad son dos escenas, o sea, una secuencia. Charles Foster Kane es uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos. Heredó una fortuna invaluable y cuando creció compró un periódico, el Enquirer, con el cual no solo tiene poder económico, sino que también empieza a ganar poder político. Y así es como se casa con Emily, la sobrina del presidente de los Estados Unidos. Y en algún momento decide empezar una carrera política que lo lleve a un puesto en el gobierno y lanza su candidatura para ser gobernador. Pero Charles, que fue apartado de su madre a muy temprana edad, nunca recibió el consejo más importante que cualquier madre le puede dar a su hijo: nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. Y es que Kane tiene una amiga, Susan Alexander, y se supone que solo son amigos, que nunca nada entre ellos, solo platican y se ríen. Él la ve a ella en su casa, que es en realidad un cuarto que renta o algo así. El chiste es que el rival político de Kane, un hombre llamado Jim Gerritz, le tiene una sorpresa. La secuencia empieza después de un meeting en el que Kane amenaza en público a Gerritz con meterlo a la cárcel por corrupción o esas cosas que hacen los políticos. Cuando termina el meeting, salen de este estadio o este auditorio, vemos ahí a Emily y a Kane esperando entre varias personas que parecen ser reporteros o gente que andaba ahí en el meeting y están esperando a que pasen por ellos un coche. Emily está de blanco, ¿no? Sobresale bastante Emily. ¿Por qué? Porque en estas dos escenas Emily va a ser muy importante. Y es importante destacar una cosa: el plano es un plano picado. El plano picado tiene una connotación muy especial, y es que la cámara está más arriba de donde está el sujeto, y esto hace que el personaje tenga menos importancia o menos poder, o por decirlo de otra manera, le estamos quitando importancia al personaje, lo estamos oprimiendo desde arriba. El plano picado entonces tiene una connotación negativa. Cabe mencionar también que los planos contrapicados, que es cuando la cámara está abajo y vemos hacia arriba, lo que hacen es justamente lo contrario, dan importancia a los personajes, y de estos en el Ciudadano Kane hay un montón. Después tenemos un plano medio en conjunto en el que Emily se adelanta y va hacia un taxi, cosa que le extraña a Kane porque pues ellos tienen muchísimo dinero, están esperando una limusina y ella parece ser que pidió un taxi. Y es curioso porque Emily sale del plano y deja a Kane solo, que luego la va a seguir, y regresamos a otro plano también picado en donde Emily entra al taxi. Y al ser picado, seguimos con esta intención de Orson Welles y de Greg Toland, dándole una sensación inquietante, como de que algo malo va a pasar. Entonces tenemos este plano de Kane
asomándose adentro del coche, preguntándole a Emily qué está pasando. Y aquí tenemos algo muy interesante. El plano, de alguna manera, la composición está dividida en dos, con una franja justo en medio que los divide a los dos personajes. A partir de este momento empieza una situación que los va a dividir. Y de un lado es muy interesante porque vemos a Kane con una sombra que apenas si deja ver su rostro, mientras que Emily, desde el otro lado, desenfocada, lo está viendo a él. Y atrás de Kane está el Kane gobernador. Es como el deseo de Kane, es una proyección. Y el plano que sigue es muy interesante, porque ahora ya no vemos la cara de Kane, pero sí vemos la cara de Emily, bastante iluminada, con una ligera sombra, hasta difusa, sobre la frente, pero está bastante iluminada. Y ella le está diciendo una información muy importante a Kane, que es la dirección de Susan Alexander. Y volvemos al plano anterior, en donde Kane, con la cara oscurecida, se sorprende de que ella tenga esta información. Volvemos con Emily iluminada, solo para ver un poco su reacción, y cuando volvemos al plano anterior ya es más cerrado. Si te fijas, es bien interesante porque ya el Kane gobernador, el que está dibujado allá atrás, ya no está, solo aparece su oreja. Entonces es como si esta decisión de Emily va a afectar a la carrera política de Kane. Lo siguiente que tenemos es una disolvencia, un crossfade entre las 12 escenas y un movimiento de cámara, un dolly de acercamiento hacia la puerta en donde están Kane y Emily esperando a que les abran en la dirección de la casa de Susan. Vale la pena mencionar que los dollies y todos los movimientos de cámara tienen que ver con un concepto de la física que también interviene en el lenguaje audiovisual, que es que todos los movimientos de cámara se dan a partir de una energía que mueve a la cámara. Si hay un objeto estático, para provocar su movimiento necesitamos una energía que lo mueva o que lo detenga en el caso de que se esté moviendo. Y esa energía, por lo general, está relacionada a una emoción. Podemos decir entonces que la energía que mueve a la cámara es la emoción. Y aquí es muy evidente. Es un dolly, es un tipo de movimiento de cámara que es muy particular porque es directo. La energía entonces fluye de manera directa. Y creo yo que la energía que mueve a la cámara en este momento es todo este nerviosismo que están sintiendo tanto Kane porque lo van a cachar y Emily por lo que va a descubrir. Abre una chica y bueno, pues parece ser que ella reconoce a Kane y esto es un indicio de que pues va muy seguido a esta casa. Vamos con otra disolvencia y entonces tenemos una composición muy interesante porque vemos en un plano cercano a Emily y a Kane que están subiendo las escaleras y detrás de ellos, en un plano picado, vemos a Emily en el marco de la puerta de su cuarto. Y hay algo que llama muchísimo la atención de esta composición y es que de alguna manera la habitación de Susan está bastante iluminada, incluso tiene hasta cierta sobreexposición, hay mucha luz dentro de su cuarto y afuera también hay bastante iluminación y llama la atención que justo debajo del marco de la puerta hay una sombra que cubre completamente la silueta del personaje de Susan Alexander. Continúa el plano y hay un movimiento de cámara en el que vamos y venimos. Y cuando regresamos ya están tanto Kane como Emily frente a Susan, que ya se salió de su cuarto y ahora sale Gerritz a sustituirla en ese lugar. Y por lo tanto Gerritz también se convierte en una sombra. Las sombras le dan un carácter siniestro, algo malo, una connotación negativa a los personajes. Y en este caso, la sombra generada tanto para Gerritz como anteriormente para Susan Alexander están generadas por lo que se llama un contraluz, la luz que viene de detrás con esta habitación completamente iluminada. Y vamos al siguiente plano, que ya está a la altura de la vista horizontal, no está ni picado ni contrapicado, pero es todavía mucho más notoria la sombra sobre Gerritz. Y ahora sucede algo muy interesante. Y es que a continuación Emily entra a la habitación de Susan y cuando entra, Emily está iluminada. Gerritz se queda en el marco de la puerta y se queda como una sombra, y en el trazo escénico, en el movimiento de los personajes en el espacio y la cámara que rectifica, Kane se acerca también al marco de la puerta, queda enfrente de Gerritz y por lo tanto queda también convertido en una sombra.
un personaje oscuro. Lo que le está pasando, lo que está a punto de suceder, es completamente negativo para este personaje. Y es en este momento donde se consigue una composición bastante potente, porque están tanto Kane como Gerrit enfrentados desde sus dos oscuridades y la pobre de Emily en medio de los dos. Y también es muy notorio como Emily está más abajo en la composición que ellos dos, que quedan un poco más arriba. Y luego tenemos este dolly que, como ya habíamos dicho, corresponde a una emoción que mueve a la cámara, es la fuerza que mueve a la cámara. En el próximo plano tenemos un ligero contrapicado, la cámara está un poco más abajo y vemos como toda la habitación sigue iluminada. Ya nos habían presentado esta situación en la que todo está lleno de luz dentro de la habitación de Susan Alexander, y aquí podemos ver algo muy interesante. Hay otro trazo escénico, otro blocking, en el que los personajes se mueven dentro del espacio y llegamos a una composición en la que vemos cómo están Gerrit y Kane otra vez, uno al lado del otro, y aunque toda la habitación está iluminada, ellos dos están en una sombra. Otro elemento interesante es que Emily se queda cerca de la cámara y por lo tanto se ve más grande. Tiene una escala mayor a la que tienen Kane y Gerrit. Podríamos decir que Emily está en un plano medio amplio y en cambio Kane y Gerrit están en un plano americano. Y al estar en dos escalas diferentes, consideramos que hay lo que se llama una multiescala, que es cuando dos personajes están en la misma composición, pero uno está en primer plano y el otro puede estar en plano general, y al tener esta diferencia la usamos para acompañar la diferencia que hay, los problemas o las tensiones que hay entre un personaje y otro. Gerrit da 4 pasos hacia adelante y entonces ya tenemos una multiescala todavía más marcada, en la que Gerrit al acercarse se agranda en la composición y Kane se queda ahí atrás y es más pequeño dentro de la composición que Gerrit. Y Gerrit está iluminado. Y creo yo que Greg Toland hace esto de iluminar a Gerrit porque es cuando justamente él saca su as bajo la manga, la contraamenaza con la que va a salirse con la suya. Y luego pasa esto que es muy curioso, que Susan Alexander se abalanza sobre Kane y entonces se ven más pequeños dentro de la composición que Emily y Gerrit. Y cuando Susan voltea, vemos que ella también tiene una sombra bastante marcada en la cara. Quizás no tan marcada como la que tiene Kane, pero de todos modos está bastante oscurita. Y entonces Susan se acerca a donde está Gerrit, tratando de negociar con él o tratando de convencerlo o preocupada por su propia situación, mientras que Kane se queda atrás, pequeñito y oscuro. Y en este momento a Emily ya la vemos un poco más la cara y ya no la vemos tan iluminada como la habíamos visto anteriormente. Y vamos al último plano de toda esta escena, en donde vemos ahora un picado desde justo detrás de donde está Kane, completamente oscurecido, y está en primer plano, mientras que los otros 3 personajes están en un plano medio amplio, casi un plano americano. De hecho, Emily podría estar en un plano americano. Hay una multiescala muy marcada. Hay un conflicto, hay una diferencia entre Gerrit, Emily y Susan con Charles Foster Kane. Y cuando se gira para salir de la habitación, viene uno de los momentos que a mí me parece de los más emocionantes de la película. Se detiene justo antes de llegar al marco de la puerta, voltea hacia Kane y le hace esta pregunta, pero vemos la cara de Emily ya completamente oscurecida. Y entonces sabemos ya cuál va a ser la respuesta de Kane, aunque después Orson Welles la dice. Como esta escena, El Ciudadano Kane está repleta. Hay un montón de escenas y de secuencias que técnicamente son perfectas. Y una de las cosas que más se le reconoce a esta película es eso, su complejidad técnica y la manera en cómo Greg Toland y Orson Welles utilizaban el lenguaje cinematográfico. Y sí, aunque El Ciudadano Kane no es mi película favorita, creo que sí es una de las películas que tienen un valor impresionante dentro de la historia de la cinematografía. Y estoy convencido de que todos los cineastas y todos los cinéfilos tendrían que verla por lo menos una vez en la vida. Aunque hay algunos que dicen que hay que verla por lo menos una vez al año. Yo la verdad no soy tan extremo, aunque creo que la he visto pues por ahí unas 30 veces.
Yo la verdad no soy tan extremo, pero bueno, del Ciudadano Kane volveremos a hablar en algún momento cuando hablemos de otras películas o cuando hablemos de otros temas. Porque sí, finalmente es muy compleja y como ya lo dijimos, desde diferentes perspectivas podemos analizarla y sacar un montón de cosas interesantes de esta película. Si tú también eres fanático del Ciudadano Kane o te gusta el cine y el trabajo de los mejores directores como Orson Welles y de los mejores cinefotógrafos como Greg Toland, te invito a que te suscribas y nos des like porque en este canal nos encanta el cine y nos encanta compartir todo lo que vemos, todo lo que percibimos y todo lo que podemos sacar dentro de las películas.